Para definir un editor con Xtest tenemos que partir del fichero ecore y de su GenModel. Y comenzamos generando las clases de implementación de metamodelo a través del GenModel con GenerateModelCode. A continuación podemos crear el editor Xtest. New Other, crear proyecto desde modelo ecore existente. Aquí seleccionáis el GenModel asociado a vuestro metamodelo y aquí la clase raíz de vuestro metamodelo. En la siguiente página dais un nombre al proyecto. Este es el nombre de vuestro lenguaje. Daros cuenta de que esta última parte siempre tiene que empezar por mayúscula. Y en el campo extensión lo que tenemos que poner es la extensión de los ficheros asociada a vuestro lenguaje, en este caso orders. Se crean una serie de proyectos Xtest, el más importante de todos es este primero. Si desplegamos la carpeta src, veréis que hay un fichero con extensión Xtest, que es el que se abre por defecto y contiene la definición de la gramática de vuestro lenguaje. Vais a ver que se muestran una serie de errores porque no es capaz de resolver esta URI. Podéis arreglar este error simplemente poniendo el nombre, la dirección del metamodelo ecore en vez de poner esta URI. En esta gramática se genera una regla por cada una de las clases del metamodelo. Estas reglas contienen templates que dicen el texto que yo tengo que poner para instanciar esa clase. Por ejemplo, en este caso tengo que poner, para crear un objeto de tipo PurchaseOrder, primero la keyword PurchaseOrder, luego una llave, luego ship_to. Y aquí lo que estoy diciendo es que a continuación se espera que el usuario escriba un string y ese string se va a guardar en el atributo ship_to de PurchaseOrder. Esto igual indica que el atributo, la cardinalidad máxima es 1. Si la cardinalidad máxima fuera mayor que 1, tendría que poner un más igual. He dicho que esto es para definir atributos. También puedo tener composiciones. En ese caso, aquí tenemos un ejemplo. En este caso lo que tendría es el nombre de la composición y a continuación el nombre de la regla que crea objeto del tipo de la composición. En este caso, orderLine. Significa que cuando yo me creo un objeto de este tipo, se espera que aquí defina un nuevo objeto de tipo orderLine utilizando la plantilla asociada a esa clase. Esto es para composiciones. También puedo tener referencias, como en este caso. Si tengo una referencia, también tengo que poner el nombre de la regla que crea esa referencia, pero daros cuenta de que en este caso ese nombre aparece entre estos paréntesis cuadrados. Y es porque en este caso no se espera que uno defina un nuevo ítem, sino que se espera referirse a un ítem existente en el mismo fichero. Para ello, el tipo de objeto que es destino de esa referencia necesita tener un atributo name, porque Xtest resuelve las referencias a otros objetos a través de un atributo que se llame name. Si no tenéis este atributo, no va a ser capaz de resolver las referencias. Otras cosas que podéis encontrar en esta gramática son, por ejemplo, estos asteriscos, lo que significa que esta expresión de aquí puede aparecer 0 o más veces. Si tenéis un más, significa que aparece una o más veces. Si tenéis una interrogación, significa que puede aparecer o no. Y si no tenéis nada, significa que tiene que aparecer exactamente una vez. Podéis encontrar otros detalles sobre cómo definir una gramática en Xtest en las transparencias. Para generar el editor a partir de la gramática tenéis que pulsar sobre el fichero Xtest con el botón derecho, Run As, Generate Xtest Artifacts, y esto genera toda la infraestructura del editor. Una vez generados los artefactos, para probar el editor tenéis que lanzar una segunda ventana de Eclipse. Botón derecho, Run As, Eclipse Application. En la segunda ventana de Eclipse podéis crear un proyecto del tipo que queráis. Y dentro del proyecto os creáis un fichero que tenga la extensión que hayáis seleccionado. En este caso, orders. Entonces aquí podéis crear ficheros utilizando vuestro lenguaje. Vais a ver que se muestra un error porque significa que la definición actual no es correcta. Con control space
os va a ayudar a completar vuestro fichero de manera correcta. Os va a ir diciendo cuáles son las keywords que tenéis que añadir. Por ejemplo, aquí orders, la llave, etcétera. Así me iría definiendo mis ficheros, mis modelos. El problema es que, como podéis ver, la sintaxis que se genera por defecto no es muy compacta y probablemente no sea la sintaxis que vosotros queráis para el lenguaje que os estáis creando. En ese caso, lo que tenéis que hacer es iros a la definición de vuestra gramática, modificarla para dejarla tal y como queréis el lenguaje y volver a regenerar los artefactos. Por ejemplo, yo voy a modificar esta gramática que se genera por defecto con esta, regenero de nuevo el editor, lanzo la segunda ventana de Eclipse y lo que hago es modificar mi fichero para utilizar la nueva sintaxis. Que, como veis, es más compacta. En el editor que se genera con Xtest se comprueban todas las restricciones de cardinalidad y las invariantes OCLs que tengáis definidos en el metamodelo. Adicionalmente, en Xtest podéis definir nuevas validaciones. Esto se hace en este fichero que aparece dentro del paquete validation, que está dentro del proyecto principal. La extensión de este fichero es extend, que es un lenguaje un poco más alto nivel. Por ejemplo, necesitas definir el tipo de los atributos o de las variables. Entonces, para definir las validaciones tenemos que abrir esta clase y por cada validación que queramos hacer tenemos que definir un método que esté anotado con @check. Este método puede tener el nombre que queráis y debe recibir como parámetro un objeto del tipo para el que queráis definir la validación. En este caso voy a hacer una validación sobre un objeto de tipo ítem. Aquí tendríais el atributo stock de un ítem es igual a 0 y luego podéis, para mostrar un warning, utilizar el método warning, que tiene 3 parámetros. El primero es el texto del warning que se mostrará. El segundo es cuál es el elemento que quiero que se subraye con el error. En este caso lo que quiero es que se subraye el valor del stock de ese ítem. Y el último parámetro es el código del error, que en principio debería ser distinto por cada uno de los errores o warnings que queráis dar. Aquí abajo tengo otro método de validación. En este caso, en vez de warning, estoy utilizando error para mostrar. He definido estas validaciones, tantas como yo necesite. En mi editor puedo comprobarlas. Por ejemplo, este es el stock. ¿De acuerdo? Hemos dicho que tiene que ser mayor que 0. Si pongo un 0 se me mostrará el warning que habíamos definido, stock vacío, correspondiente al primer método. Y si pongo un -1 se me mostrará un error correspondiente a este segundo método de validación que habíamos definido. Lo que también tengo es un asistente de contenido que me permite que cuando yo tengo una referencia, por ejemplo en este caso si le doy a control space, me aparecen todos los objetos que yo puedo añadir como valor a esa referencia. En este caso la referencia es una referencia que se llama ítems, entonces en el desplegable me aparecen todos los ítems que yo tengo definidos en este fichero. En este caso tengo 2 que son book y cd, que están definidos aquí arriba. Lo que puedo hacer es restringir ese asistente de contenido para que me aparezcan todos los ítems, todos los objetos de ese tipo, sino solo un subconjunto que es el que yo quiero que se pueda poder asignar a esa referencia. Por ejemplo, en este caso a mí me gustaría que solo aparecieran los ítems de los que hay stock, es decir, los ítems para los que este atributo de aquí es mayor que 0. Para hacer eso, lo que tengo que hacer es irme a la clase que está definida dentro de este paquete scoping, que de nuevo es un fichero de tipo extend. Y lo que debo hacer es sobreescribir el asistente de contenido que hay por defecto. Entonces tengo aquí una implementación para sobreescribir ese método. Sería con un override al método getScope. Este método recibe 2 parámetros.
Entonces, en este caso, si lo que quiero hacer es restringir el valor de lo que puede contener una referencia ítem que está definida esa referencia en la clase orderLine, pues lo que tengo que hacer es comprobar que este primer parámetro es del tipo orderLine, que es el que contiene la referencia. Este segundo parámetro es igual al nombre de la referencia, que en este caso el nombre es orderLine item, y aquí lo que hago es construirme la lista de objetos que son válidos para incluir en esa referencia. En este caso concreto lo que hago es, en esta línea obtengo el objeto raíz del modelo, que es un objeto de tipo e-commerce. A continuación recorro el stock de elementos de productos que hay dentro de ese objeto e-commerce y veo que si el stock es mayor que 0, pues lo añado a mi item y devuelvo esa lista de ítems que será la que puedo asignar a esa referencia ítems. Para cualquier otra referencia, pues devuelvo lo que hacía antiguamente el método getScope. Entonces, a partir de haber definido esto, si yo doy a control space en el mismo sitio que teníamos antes, solo me aparecerán los que tengan un stock mayor que 0. Tened en cuenta que el asistente de contenido solo es válido para referencias que no son de contención. Otra de las funcionalidades que se pueden configurar es la generación de código. Es decir, cuando yo salvo un fichero o un modelo que es correcto, se llamará a un generador de código que yo haya definido. La definición del generador está dentro de esta clase extend, dentro del paquete generator. Es decir, que si yo salvo un modelo correcto, se llamará a este método doGenerate, que tendré que implementar con la generación de código que me interese. Dentro de este método podéis ver que tenemos instrucciones, por ejemplo, para obtener todos los objetos de un cierto tipo, o aquí lo que estamos haciendo es generar un fichero. Esta primera parte indica el nombre del fichero, en este caso va a ser el fichero HTML, y en esta segunda parte lo que le pasamos es el string que queremos guardar dentro del fichero. Para tenerlo un poco más estructurado, no pongo aquí el string directamente, sino que estoy llamando a un método compile que me genera ese string. Lo he llamado al método compile, pero podría llamarse de otra forma. Extend proporciona un lenguaje de plantillas para la generación de código. En vez de tener que trabajar directamente con strings, podemos utilizar este lenguaje de plantillas donde puedo definir strings que son interpretados. Entonces, estas plantillas empiezan con los 3 comillas simples y terminan igual. Lo que va directamente se emite al string. Entre estos símbolos de menor y mayor se interpreta y el resultado de interpretarlo se emite al string. Entonces puedo tener cosas como evaluar el valor de una variable, puedo tener for's, puedo tener ifs o puedo tener llamadas a otros métodos. En este ejemplo concreto lo que estoy haciendo es iterar sobre todas las líneas de un producto y si la línea, la cantidad que tiene es mayor que 0, en ese caso en el string imprimo el resultado que me devuelve este método. Una vez que tengo definido este generador de código, tengo aquí un fichero que es correcto y lo salvo, el resultado se generará en esta carpeta srcgen, en este caso ficheros HTML, que es lo que yo he definido.